Bueno, vamos a continuar con el contenido de la unidad número 4 de la asignatura de instalación y mantenimiento. Como ustedes ya saben, pues la clase anterior nosotros habíamos analizado todo lo que eran equipos de medida, habíamos analizado específicamente los equipos de medida en magnitudes eléctricas, ¿no? Como eran equipos de medida que nos permitían cuantificar la corriente eléctrica, la tensión eléctrica y la resistencia eléctrica, y a partir de eso pues nosotros podíamos generar otros tipos de medidas como eran la potencia, el consumo, la energía y demás. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver el ítem 2, que está relacionado con el ensamblaje de equipos en instalaciones eléctricas, es decir, cómo vamos nosotros ya a instalar o cómo vamos ya a cablear o cómo vamos ya a armar nuestra instalación eléctrica, ¿no? Cabe resaltar que nosotros debemos comenzar nuestro diseño a partir de la línea alimentadora, ¿no? Es decir, desde el medidor en adelante, ¿no? Es decir, todo el cableado que sale desde el medidor, que ingresa a la caja de distribución, y toda la distribución desde la caja hacia cada uno de los circuitos, tanto de iluminación, toma corriente y especiales, es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que nosotros debemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a enfocar hacia esos aspectos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a englobar de manera general toda esta parte del circuito desde la cometida, ¿no es cierto? Recuerden, nosotros ya analizamos esto de la cometida, que es en sí la entrada que nos deja a nosotros la empresa eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para ello, nosotros obviamente necesitamos conocer un poco sobre el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión. Obviamente esto es solo un conocimiento básico porque tal vez nosotros no lo vayamos a manejar. De esto ya se encarga lo que es la empresa eléctrica como tal. Pero si en algún momento trabajan, pues obviamente ya tendrían que realizar esta acción. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esto? Pues en montar los apoyos de tender y tensar los conductores de redes aéreas, montar elementos de protección, maniobra y señalización, montar los conductores de redes subterráneas en galerías o en este caso pozos, que también se los conocen aquí, que pueden ser hechos de arena o también están en zanjas, ¿no? Entonces esto yo lo veo más como una acción que debe realizar el personal de la empresa eléctrica. ¿De acuerdo? El montaje, la operación y mantenimiento de centros de transformación, ¿ya? De igual manera es parte del trabajo que realizan el personal de la empresa eléctrica. El montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas, es decir, instalar máquinas rotativas y transformadores, realizar las pruebas y puesta en marcha, mantener y reparar las máquinas. Esto tal vez ya puede ser como parte de nuestras actividades, ¿no? Porque de hecho ustedes ya están viendo la asignatura de máquinas de control industrial. Allí ustedes ya han de ver pues un poco comprendido lo que es los sistemas de control de lógica cableada, en el que intervienen contactores, temporizadores, enclavamientos y todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces eso ya podría ser parte que a nosotros ya nos compete y que nosotros vamos a estar ya en la capacidad de realizarlo. Y finalmente el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión, que eso sí es algo que nosotros ya estamos en la capacidad de hacerlo, que es precisamente montar, instalar y dar mantenimiento a redes eléctricas residenciales, que eso es lo que nosotros ya vamos a analizar y vamos ya a poder hacerlo, ¿no? Entonces nos dice que parte de esta actividad es montar los apoyos y conductores de redes aéreas, montar los conductores de redes subterráneas en galerías de servicio o sobre el lecho de arena o bajo tubos en zanja, ¿no? Realizar la puesta en servicio, mantener y reparar las redes. ¿De acuerdo? Eso es parte de las actividades. Esto obviamente también lo vamos a hacer, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios y centros industriales. Sí, de hecho,
El análisis que se hace para las instalaciones eléctricas en edificios es muy similar al análisis que nosotros ya sabemos para residencias, ¿no? Obviamente hay que contemplar que ya no van a ser una casa, sino pueden ser 4, 5, 6 departamentos o 6 viviendas, ¿no? Parte de esta actividad es realizar acometidas de instalaciones de enlace, montar los elementos de protección y distribución en armarios y cuadros eléctricos, realizar instalaciones de distribución e interiores, mantener y reparar las instalaciones. Y esto obviamente es parte ya de nuestras actividades, de lo que nosotros ya debemos realizar. ¿De acuerdo? Conectar las acometidas, realizar las instalaciones de enlace, colocar elementos de protección y distribución en las cajas de distribución o en los armarios y realizar ya como tal las instalaciones de interiores. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el montaje y mantenimiento de instalaciones de automatismos en edificios y centros industriales. Como parte de esta actividad está el montar los circuitos de maniobra, control y protección de dispositivos electrónicos en armarios y cuadros, realizar también instalaciones automatizadas con equipos de control, sensores actuadores o detectores. ¿Ya? Esto obviamente es parte de la asignatura de máquinas y control industrial, que yo entiendo que ya poco a poco lo deben ir dominando. ¿De acuerdo? Ya deben saber, tal vez no en la parte práctica, pero sí en la parte teórica, el cómo conectar, por ejemplo, un motor trifásico, cómo se conectaría un motor para poder abrir una puerta en un conjunto habitacional, cómo conectar una bomba de presión constante de agua y demás elementos que yo podría realizarlos como procesos de automatización. ¿De acuerdo? Nos vamos a enfocar nosotros en una instalación eléctrica para una vivienda, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros sabemos que es dos tipos de instalaciones, ¿no? La instalación de enlace y la instalación de interior. ¿En qué consiste la instalación de enlace, no? Es lo que comunica desde la red de distribución pública que nos ofrece a nosotros la empresa eléctrica hasta la vivienda, lo que comúnmente nosotros conocemos como acometida, ¿ya? Es decir, del poste viene la empresa eléctrica y nos baja a nosotros los cables y nos lo dejan conectando en el medidor. Eso es la instalación de enlace, que obviamente estará realizada por parte del personal de la empresa eléctrica. Pero lo que a nosotros ya nos compete como usuarios es la instalación interior, que simplemente está compuesta por todos los circuitos que yo voy a manejar dentro de mi vivienda. Pueden ser circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente, circuitos especiales, circuitos de cocinas de inducción y demás. ¿De acuerdo? Entonces, un poco nosotros ya lo habíamos analizado, lo que era la acometida en la unidad 1, era precisamente lo que a nosotros nos entrega la empresa eléctrica, ¿no es cierto? Por lo general hay tres tipos de acometida, ¿no? La acometida monofásica, en la cual la empresa eléctrica nos deja dos cables, cable de fase y cable de neutro. Hay la acometida bifásica, en la cual la empresa eléctrica nos entrega tres cables, fase 1, fase 2 y neutro. Y hay la acometida trifásica, en la cual la empresa eléctrica nos deja cuatro cables, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Recordemos que el cable de conexión a tierra no es responsabilidad de la empresa eléctrica, es un requisito que ellos revisan, es responsabilidad ya del usuario. ¿De acuerdo? El que se deba realizar una conexión a tierra de toda instalación residencial. ¿De acuerdo? Entonces, en Ecuador, la acometida por lo general, la común y corriente, es la acometida monofásica, es decir, nos dejan un cable de fase y un cable de neutro. Y para las viviendas que ya cuenten con una cocina de inducción, pues ya la acometida es trifásica, dos fases y un cable de neutro, en la cual la una fase pues estará destinada a alimentación de circuitos de la iluminación y toma corrientes, y la otra fase la utilizaré para lo que es cocinas de inducción, calefones de inducción y
cuestiones de que utilicen 220 voltios, ¿sí? Compresores tal vez por ahí, alguna carpintería puede utilizar este tipo de acometida, ¿ya? Luego tenemos lo que es la caja de protección. Esta caja aquí en Ecuador no se la utiliza mucho, o sea, de hecho no he visto yo, salvo en industrias, es que tienen esta caja de protección. En residencias no nos dejan, en residencias directo de la acometida ingresa al medidor, así que nosotros no lo tendríamos esta partecita de la caja general de protección, ¿no? Que sin embargo se la puede explicar, nos dice que es una caja en donde están todos los elementos de protección para la posterior línea repartidor. En su interior hay 3 fusibles, uno por cada fase, si es que la acometida era trifásica, ¿no? Que protegen contra posibles cortocircuitos. Esta caja general de protección tiende a localizarse en la fachada u otros lugares comunes del edificio que es de fácil acceso, ¿no? Como digo, tal vez en industria, en edificios, en conjuntos habitacionales tendremos esta cajita. En viviendas y residencias comunes, pues casi no la tenemos, ¿no? Luego tenemos lo que es el medidor. El circuito alimentador todavía no le dejo, ¿no? Vamos a verle acá el medidor. El medidor como tal es un elemento encargado de medir y registrar el consumo de energía eléctrica de los usuarios. Hay un medidor por cada usuario o por cada vivienda, ¿ya? Lo ideal es esto, ¿no? Por cada uno de los hogares que exista debería existir o debería haber un medidor. Ahora, cuando ustedes arriendan, obviamente para los arrendatarios también debería existir un medidor por cada arrendatario. Pero hay veces que se ponen de acuerdo y que dicen, no, pues pagamos el consumo de luz, nos repartimos entre todos, pero esto no es algo que se lo debe hacer, ¿no? Siempre por cada vivienda y por cada usuario yo debo registrar un medidor. Esas son las leyes. Sin embargo, pues tal vez yo puedo estar viviendo con un familiar directo, en el cual obviamente no me conviene hacer el trámite de otro medidor, sino me pongo de acuerdo con mi familia en cómo vamos a realizar el pago y no sería necesario un segundo medidor. ¿De acuerdo? Inge, dígame. una pregunta. Claro. ¿Y si hay como regular el medidor para que consuma menos o solo es así? No. O sea, nosotros de hecho no podemos ni siquiera manipular el medidor. Por eso, si ustedes se fijan ya en los medidores actuales, incluso ya vienen y nos dejan con un segurito para que nosotros ni siquiera podamos destaparlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso de hecho es hasta ilegal, tal vez incluso manipular los medidores para disminuir el consumo. No se puede hacer eso. Eso. Entonces no estaría bien, no sería legal tampoco. Por eso es que no abordamos ni siquiera ese punto, ¿no? Los medidores como tal ya vienen calibrados para aquí en el estándar de lo que manejamos nosotros en nuestro país. ¿Listo? Ya, Ajá. Sería meterse en problemas también, ¿no? Si es que se llegan a dar cuenta. Es prácticamente robar luz. Entonces, sí, que eso le iba a decir, perdón que me... y vale entonces mismo, sino que sí, pero es meterse en líos. es ilegal. Claro. ¿Alguien iba a opinar? Yo, Inge. Sí, díganos, Mari. Buenas tardes. Eso le iba a responder también al compañero que si encuentran haciendo tránsfuga así, es una multa y muy costosa. Claro, o sea, si se llegan a dar cuenta, es un proceso incluso hasta de demanda. Entonces, preferible evitarse, ¿no? Yo creo que aquí para nuestra región, nuestra tarifa es bastante baja. ¿Ya? De hecho, ustedes pueden ver cuando hicimos el análisis de nuestro consumo, yo vi que nuestras facturas eran de 10, de $15, que bueno, yo considero que no son tan elevadas, ¿no?
considerando que a nosotros nos cuesta el kilovatio hora 10 centavos prácticamente. Entonces, pienso que evitarse esos problemas es mejor, pues, por ahorrarme cuánto, por más que logre manipular, llamémoslo así, el medidor, lograré que mi factura baje 2, 3 dólares, que si en algún momento llegan a darse cuenta o estos, pues me puede a mí significar muchísimo más. Es preferible es evitar eso, ¿de acuerdo? Inge, una pregunta de mi parte. Claro, digan. Ah, si hay variación del precio entre un medidor comercial y un residencial. Sí, yo considero que sí, por eso es que cuando alguien saca lo que es o hace el pedido de una comedida y de un medidor, siempre hay que registrar si es que se los va a sacar con cédula o con RUC. Si es con RUC, obviamente ya se sabe que es para consumo comercial. Debe existir, Mario, no estoy seguro, pero debe existir una variación. Tal vez, de lo que yo tenía entendido, lo trabajan incluso hasta por horarios. En locales comerciales, por ejemplo, en las horas pico, tiene un costo y en otras horas pues tiene un costo un poquito más pequeño. No estoy muy seguro, pero yo creo que de ley tiene que ser así, Mario. Ya, muchas gracias, Inge. ¿Ya? Listo. Recordemos, cuando nosotros trabajamos en edificios o en conjuntos habitacionales, siempre los medidores deben estar centralizados, ¿no? Siempre debemos tener en una sola ubicación lo que es los medidores. Esto para que cuando se vaya a realizar la medida, pues la persona que realiza esta acción tiene que solo ver desde la parte externa del edificio, sin necesidad de ir vivienda por vivienda, ¿no? Incluso es hasta para facilitar el trabajo de las personas que realizan esta medición. Ya, eso en relación a la parte del medidor. Me dice que bueno, cuando ya tengo en viviendas o en edificios, la distribución es esta más o menos, ¿no? Acá llega lo que es la acometida, en la cual nosotros vamos a tener pues precisamente las 2-3 fases dependiendo del tipo de acometida que nosotros tengamos, la barra obviamente de neutro, y aquí tendremos todos los medidores centralizados de todas las viviendas, ¿de acuerdo? Y también tenemos la parte de las derivaciones, pero bueno, eso cuando se trabaje en edificios, ¿no? En edificios o en conjuntos habitacionales. Después del medidor, ahí sí tenemos ya lo que es el circuito alimentador o la línea general de alimentación, que es precisamente la que conecta el medidor con la caja de distribución principal. Es decir, esto ya es parte de los usuarios, ya es parte de la persona que va a habitar esa vivienda. Y para esto nosotros ya hicimos el análisis, ¿se acuerdan? ¿Qué cable teníamos que conectar del medidor hacia la caja principal? Por lo general, ¿no? Porque todo dependía del cálculo. ¿Qué calibre? ¿Se acuerdan? Calibre 10. No le escuché la pregunta, Inge. Calibre 10. Yo preguntaba cuál es el calibre de cable que debe ir desde el medidor hacia la caja de distribución principal dentro de la vivienda. 10, y depende del amperaje, como dijo usted, Inge. Exacto, depende, ¿no? Si es una vivienda con electrificación básica, es decir, que no supere cierta potencia, por lo general siempre es calibre 10, ¿no? Tanto para la fase como para el neutro. Justo esto yo estaba en un dilema y realicé las averiguaciones del caso porque me decían fase 10, neutro 12, y una persona entendida me decía no. ¿Por qué? Porque la corriente circula tanto por el cable de fase como por el cable de neutro. Se descarga por el neutro, ¿no? Entonces, siempre manejar los mismos calibres en fase y neutro, ¿no? Por lo general el 10, y dependiendo, si es que tal vez es una electrificación elevada, pues necesitaremos del cable 8 tal vez, ¿no?
Si es que estamos hablando de una vivienda grande y según nuestros cálculos nos dio de más de 30 amperios. ¿Se acuerdan? Cable 10, ¿cuánto era? 30 amperios creo que era. Por acá está. Cable 10, 30 amperios. 35 entonces, 30 le tengo aquí. Ya, entonces si tengo un poquito más de 30 amperios presupuestados, pues ya cable 8. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Ya? ¿Cuántos cables vendrían? Pues serían 2, ¿no? Fase neutro. Y tal vez si es que mi conexión a tierra está por afuera, pues cablecito de conexión a tierra también vendría como parte de la línea de alimentación, ¿no? Como parte del circuito alimentador. Una vez que ya llego a la caja, ¿sí? Que es ya la caja de distribución principal, pues yo decidiré si esa caja me va a servir para abastecer todos los circuitos de mi domicilio. Si es que no me va a abastecer, pues yo necesitaré una caja de distribución secundaria que tal vez lo podría ubicar en la segunda planta de la vivienda, si es que estamos hablando de una casa en la cual yo voy a necesitar más de una caja. ¿De acuerdo? Por lo general, cuando yo tengo más de una planta, se ubica una caja de distribución por cada planta o por cada piso, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro de esta caja de distribución, pues nosotros vamos a identificar los circuitos que nosotros vamos a tener. Como tal, habíamos dicho fijos, un circuito de iluminación, un circuito de toma corrientes y un circuito para cargas especiales. Pero dependiendo si es que según mis cálculos necesitaba otro circuito de alimentación, pues también lo deberé ir colocando aquí, si es que estamos hablando de una sola planta. Si es que hablamos ya de dos plantas, pues necesitaremos ubicarlas en dos cajas, la una que es la principal y la otra que es obviamente la secundaria. La secundaria pues ya no necesitaría tal vez de circuitos especiales, ¿no? Porque por lo general solo se encuentra uno o dos circuitos especiales que tranquilamente pueden estar en la caja de distribución principal. Estos elementos pues no son tan conocidos, estos son elementos de protección, ¿no? Tenemos el interruptor general, el automático, tenemos lo que son incluso los termomagnéticos o los breakers y pues cada uno de los circuitos. Estas medidas pues nosotros ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Para iluminación, protección de 15 amperios, para tomacorrientes, protección de 20 amperios. Y para circuitos especiales pues podían ser de 25, de 30, de 32, de 35 amperios, dependiendo de a qué va a utilizarse ese circuito especial, ¿no? Por ejemplo, para duchas eléctricas, ¿de cuánto sería la protección? De 30 amperios me parece que es, ¿no? Para duchas. Ya lo habíamos visto por acá también el consumo de duchas eléctricas. No me acuerdo en qué parte estaba. Por aquí creo que estaba. Aquí. Si no estoy mal, ducha eléctrica es con 30 amperios. Y cable 10. Protección de 30 amperios y cable 10. No lo tengo. Pero veamos, ¿no? Potencia de consumo de ducha eléctrica. Vemos cuánto nos da, más o menos. El aire acondicionado. De 3200 a 6000 dicen. Miren. Que tiene el consumo de una ducha eléctrica. Aquí está. De 3200 a 6800. Un promedio pongámosle 5000. ¿De acuerdo? 5000 watts. Como le voy a conectar a mi red eléctrica de 127 voltios, estaríamos hablando de 30 amperios, ¿no? 39, 40 amperios. Entonces prácticamente necesitaría un breaker de 40 amperios y conectado con cable número 8. Miren,
solo para ducha eléctrica, ¿no? Obviamente si es una ducha de 5000 amperios, pero ¿qué tal si es una de, como aquí, ¿no? Nos dice 3200 watts. Entonces, ¿cómo era? 3200 dividido por los 127 voltios estaría consumiendo 25 amperios solamente ese circuito. Por lo tanto, colocaría cable 10 y un breaker de 25 amperios mismo, ¿no? O 30 amperios, porque recuerden que la protección del breaker debe ser el límite de la corriente que soporte el cable. Entonces, si pongo cable 10, debo colocar protección también de 30 amperios. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos ahí. Miren, circuito especial para ducha. Ha sido con un breaker de 30 y con cable 10. ¿Ya? Pero obviamente, si es que la ducha tienen en el segundo piso, pues ese circuito irá en la caja de distribución del segundo piso, ¿no? Ya depende de dónde vayan a ubicar. Muy bien. En esta caja de distribución, ¿qué van a poner? Pues van a poner todo lo que son elementos de distribución y elementos también de protección, como son breakers. Incluso se pone un interruptor general automático, como ya les había dicho, y el interruptor diferencial también en algunos casos se suele colocar. En algunos casos, ¿no? Hay instalaciones un poquito más rústicas que no tienen esta conexión. Veamos aquí. Caja de conexión eléctrica Ecuador. Sí, porque nosotros tenemos una normativa un poquito más, no tan severa se podría decir. Así que no nos exigen justo el cuadro ese de distribución. Veamos una cajita. No lo encuentro. Caja de distribución. No le encuentro esta imagen. Esta, por ejemplo, es utilizada más en industria, no en instalaciones domiciliarias, porque estos son con rieles DIN, como ustedes seguramente ya están viendo en máquinas de control industrial. De hecho, esta tampoco es. No la encuentro. Esta es, miren, esta es una para instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Ya? ¿Qué identificamos? A ver, ya medio yo les había explicado aquí. Breakers, ¿no es cierto? Cablecito rojo este, ¿qué creen que es? ¿Qué serían estos cables rojos? La fase. La salida. Las salidas, exacto, las salidas hacia los diferentes circuitos. ¿Ya? Acá arriba, incluso no se alcanza a ver mucho, pero aquí vemos que están puenteados estos dos borneras. Aquí está ingresando una fase y esa misma fase le puenteo para que las dos borneras contengan la misma fase, ¿no? Porque obviamente aquí ya se puede llegar a dar cuenta de que estamos hablando de una cometida monofásica porque tengo este puente. Si fuera bifásica no tendría necesidad de colocar este puente porque ya sería una fase para estos dos breakers y una fase para estos dos breakers. ¿De acuerdo? Y acá obviamente tenemos la conexión de la barra de neutro, ¿no? Entonces aquí tengo todas mis conexiones de neutro. ¿Ya? Veámosle si le encontramos otra parecida a las que utilizamos en Ecuador. No tengo mucho. Entonces, así se conecta la caja de distribución principal. ¿Ya? La toma tierra, ya les voy a explicar. Déjenme buscarles por aquí. Esta es. Bueno, ahora te vamos a mostrar justo aquí en este video. cómo conectar. El audio no creo que se escuche, ¿no? En este video que yo les he puesto incluso en el enlace de su deber para esta semana, está precisamente cómo conectar ya
en la práctica, en la aplicación, pues el cuadro general o el cuadro de distribución, ¿no? Miren, aquí tenemos la barra de neutro y aquí tenemos las clavijas para colocar los breakers de las fases, ¿no? Entonces incluso aquí tenemos ya los cablecitos que obviamente ya debería tenerlos identificados. Entonces aquí me va explicando cómo se realiza la conexión. Es un video que ustedes tienen que verlo para que más o menos vayan viendo cómo se hace estas conexiones, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tenemos otro parecido. ¿Ya? El cómo viene, miren, desde el medidor y entra hacia acá. Bueno, aquí tenemos, miren, el adicional, el cuadro de protección, ¿se acuerdan? La cajita esa adicional de protección. Y acá ya tenemos la caja de distribución principal. Entonces estos videos están en precisamente los enlaces de la actividad. ¿De acuerdo? Incluso aquí tienen otro que es ya cómo cablear ya precisamente cada uno de los circuitos, en los cuales ustedes van a tener que ir viendo estos videos para que puedan ya realizar la conexión. Entonces miren ahí cómo se hace incluso la conexión en las cajas para el empalme de los conectores. ¿De acuerdo? Entonces estos videitos tienen que ver, son videos de 15 minutitos, así que no se van a demorar mucho. Ya miren aquí los breakers, 15 amperios seguramente breaker de iluminación, 20 amperios breaker para tomacorrientes, 30 amperios seguramente breaker para ducha, 40 y 50 amperios seguramente breakers especiales, ¿no? Tal vez para algún motor, alguna ducha eléctrica un poquito más pesada, bombas de agua, de presión, no sé, ya depende del cómo es, ¿no? Y ustedes incluso pueden identificar que obviamente los cables que yo estoy conectando a estos dos breakers tienen un calibre mucho más grande que los de acá, ¿no? Lo pueden incluso visualizar claramente ahí, ¿no? Miren el calibre, estos seguramente son cables 12 y el de acá parece que es un cable, veamos si aquí lo alcanzamos a ver, 8, miren, cable 8, y el de acá es un cable 6 AWG. ¿Listo? Entonces estos videitos es parte de la actividad que ustedes deben verlo, deben revisarlo para que un poquito más lo entiendan, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Estamos aquí en el cuadro de distribución. Listo. Entonces, en general, en nuestro país, ¿qué tiene un cuadro de distribución? Pues ya sabemos, ¿no? Los bornes de fase en los cuales yo tengo que conectar la fase que llega. Como mi acometida es monofásica, pues puenteo esas borneras y a las salidas voy conectando los circuitos, ¿no? En las clavijas colocaré precisamente los interruptores termomagnéticos o breakers según la medida que yo necesite, ¿no? De 15, de 20, de 25, de 30 amperios, de lo que yo considere. ¿Cómo se hace la toma a tierra o la conexión a tierra? Pues aquí tenemos un dibujito de más o menos cómo se lo debe conectar, ¿no? La toma a tierra consiste en una instalación de un conductor, ¿sí? Por lo general es un cable de color verde con amarillo, ¿ya? Que se la conecta de forma paralela en la instalación eléctrica del edificio. Esta instalación debe terminar en un electrodo que se lo conecta y se lo debe clavar en el suelo, ¿no? La longitud de esta varilla que debe estar introducida, si no estoy mal, es de 1,80 m. Veamos aquí. Longitud de varilla de conexión a tierra. Dos metros, sí, 1,40 suele ser, 1,80 suele ser, perdón. Casi 2 metros. ¿De acuerdo? Entonces esa varilla se la clava, pues con un combo obviamente debe ser en un suelo, puede ser en cualquier suelo, ¿no? Por lo general aquí nosotros en nuestro país no tenemos esos suelos que son demasiado áridos,
Así que en nuestro país no tenemos mucho cuidado en relación a esto, ¿no? A este conductor se conectan todos los aparatos eléctricos de las viviendas y del propio edificio. El calibre del cable de conexión a tierra pues debe ser calibre 8, ¿no? Eso ya les había explicado. Ya que su misión consiste en derivar a tierra cualquier fuga de corriente que haya cargado un sistema o aparato eléctrico, impidiendo graves accidentes eléctricos por contacto de los usuarios con dichos aparatos cargados, ¿no? Entonces, más que nada cuando yo manejo cargas inductivas, sí, con los focos no tengo mucho lío, pero con cualquier cosa que involucre un motor, lavadoras, licuadoras, secadoras, todo lo terminado en doras, todo lo que tenga cargas inductivas, por lo general siempre tienen las corrientes de retorno. Y esas corrientes de retorno pues pueden llegar a almacenarse en el circuito de alimentación. Por lo tanto, cuando alguien toca, pues esa corriente de alguna manera debe descargarse, ¿no? Y ahí es que se produce precisamente la electrocución o los accidentes eléctricos. Entonces, este cable de conexión a tierra permite que esas corrientes de retorno se descarguen por ese cable y dejen de ser peligrosas. ¿De acuerdo? Dentro de la vivienda, pues obviamente la instalación ya comprende los diferentes circuitos, iluminaciones, tomacorrientes y especiales que parten desde la caja de distribución, y eso es pues lo que nosotros ya lo vimos cuando analizamos los diagramas de conexión, los unifilares y los multifilares, ¿no? Obviamente siempre es mucho mejor comenzar el diseño de mi circuito eléctrico de una instalación cuando o antes que se realice el enlucido. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de picar, de mandar canalización por paredes, por losa, por pisos incluso. Entonces, incluso antes de fundir la losa del segundo piso, siempre ya se debe realizar la canalización de las instalaciones eléctricas del primero. ¿Por qué? Porque esa canalización ya debe estar hecha, ¿no? Entonces siempre yo ya debo estar un paso adelante. ¿Cuándo surgen los problemas? Pues cuando a mí me piden ya realizar alguna reparación, algún mantenimiento, y ya está toda la casita bien hechita, bien pintada, con sus cenefas, con todo. ¿Y ahí cómo hago? Si toca picar. Ahí es cuando hay los grandes inconvenientes, ¿no? Entonces por eso siempre hay incluso que dejar instalando cuando está en obra gris, ¿ya? No importa que las boquillas, que los tomacorrientes se pinten, porque con un poquito de tiner yo los puedo sacar, ¿no? Pero peor, si ya está pintada la pared y yo veo que en alguna parte tuve algún inconveniente, el cable no pasa, alguna cuestión se da, chuta, toca picar. Y si ya está todo pintado, enlucido, bonito, eso es medio complicado luego, ¿no? Entonces por eso siempre procurar que la instalación eléctrica ya quede todo bien, todo ok cuando esté en obra gris, ¿sí? Es decir, antes de que se comience a pintar, incluso si es posible antes no, el enlucido sí ya debe estar hecho, ¿no? Porque si no está el enlucido es complicado, debe ya estar enlucido. ¿Listo? Pero si me toca picar cuando está enlucido, no pasa nada, ¿no? Pico, soluciono mi problema y le pongo ahí de otra vez cemento, no pasó nada. Total, después de eso se empasta y luego se pinta, ¿no? Entonces, esa fallita no se va a notar. ¿Ya? Para realizar este tipo de trabajos, nosotros obviamente necesitamos del EPP, que es el equipo de protección personal, que es lo que nosotros vamos a tener que utilizar siempre para trabajar en estos ambientes, ¿no? Ya sea ambientes eléctricos o ambientes de construcción o netamente eléctricos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Los medios de protección personal no dispensan en ningún caso de la obligación de emplear los medios preventivos de carácter general, es decir, las reglas que vimos la clase anterior, conforme a lo señalado con anterioridad. Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual deben permitir la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo efectúe. Es decir, que obviamente si yo decido ocupar, por ejemplo, gafas, deben ser unas gafas que me permitan a mí ver con claridad, no deben estar
rasguñadas, no deben empañarse. Si yo utilizo guantes, deben ser guantes a mi medida. No tiene sentido utilizar esos guantes enormes si es que yo no voy a poder manipular el equipo de buena manera, ¿no? Entonces deben ser equipos idóneos. El riesgo eléctrico constituye uno de los riesgos laborales más comunes por estar presente en todas las actividades. La definición de riesgo eléctrico es todo riesgo originado por la energía eléctrica, quedando incluido los siguientes riesgos: choque eléctrico por contacto con los elementos de tensión, por contacto eléctrico directo o indirecto. A todos creo que nos ha cogido algún rato la corriente, ¿no? Ya sea por traviesos, por imprudentes. Bueno, a mí la mayoría de veces ha sido por imprudente y por confiado. Sí, porque uno ya se cree que sabe. Sin embargo, hay veces que está medio oído y puedo yo, ¡pac!, ya me cogió la corriente, ¿no? Por confiado, ¿no? ¿Qué me costaba bajar los breakers? Entonces, siempre que yo trabaje en esto, pues debo tener precaución a estos riesgos, ¿no? Riesgos de quemaduras, igual por consecuencia de un arco eléctrico provocado por un cortocircuito, ¿ya? Obviamente puedes llegar a producir quemaduras. Caídas y golpes como consecuencia de un choque eléctrico. Es más, si yo estoy realizando alguna conexión en el techo o algún mantenimiento, no bajé el breaker, pues de la escalera me puedo llegar a caer. Y también se lo considera un riesgo eléctrico, ¿no? Y todo lo que es explosiones por acumulaciones de cargas electrostáticas, esto más se da en motores, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas de seguridad en caso de este tipo de riesgos? Pues medidas informativas, ¿sí? Como ustedes saben, lo que están haciendo ahora ya son medidas informativas. Ustedes ya saben que puede llegar a ocurrir algo, así que van a tomar las debidas precauciones, ¿no? Y también las medidas de protección, que pueden ser las incorporadas en las instalaciones, procedimientos de trabajo seguro y las medidas de protección individual, ¿ya? ¿Cuáles son los equipos de protección individual? Es decir, el equipo que yo debo utilizar. Pues obviamente un casco aislante de electricidad. Esto de las normas, pues del documento de donde yo saqué esta información, estaba así marcado. No creo que sean normas aquí para nuestro país. Sin embargo, es bueno utilizar esto, ¿no? Un casco, obviamente guantes aislantes para poder manipular con toda tranquilidad. Manguitos aislantes, no importa que no sean manguitos, lo que aquí utilizamos, ¿cómo se llama? El taipe, ¿no? Ropa aislante, de preferencia, ustedes saben, ¿no? Ropa puede ser el jean, puede incluso ser caucho, o se me va el otro material, del que están hechos los guantes también. Y el que sí es bastante prudente es el calzado aislante, ¿no? Calzado con suela aislante, ¿ya? Ahí tienen cómo se vería más o menos el equipo de protección individual frente al riesgo eléctrico, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es frente al arco eléctrico como tal, pues los guantes aislantes, un equipo protector facial, botas aislantes también, aquí le dicen dieléctrico, y obviamente los lentes, ¿no? Que bueno, es bastante intuitivo. De hecho, si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de realizar estas instalaciones eléctricas, una vez que los maestros entregan ya la obra enlucida, se suele colocar papel periódico o el papel de las fundas de cemento en las cajas octogonales y en las cajas rectangulares de las instalaciones eléctricas. Esto obviamente una vez ya hecha la canalización, ¿no? Y bueno, a las personas que realizan el enlucido, se podría decir, no les importa mucho porque no es trabajo de ellos el hecho de que suceda con las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces ellos no les importa, cogen, enlucen, tapan las cajas y luego que toca uno ir a picar las cajas rectangulares, que bueno, esas no son problema porque están más o menos a una altura de 1.20 y picar a 1.20 no hay lío, ¿no? Pero el gran inconveniente es cuando nos tapan las cajas octogonales de techo,
y picar, eso sí es medio complicado. Y ahí obviamente ustedes van a ver bastante obvio el uso de gafas, el uso de guantes, porque ahí mismo se dan el combazo en las manos y toda esa cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, eso en relación a la clase del día de hoy. Como les menciono, ¿no? Ya son clases un poquito más informativas, ya no es de mucha práctica y cosas por el estilo. Con esto ustedes ya pueden realizar la actividad de la semana de hoy, que me parece que está para el día viernes. Van a realizar una consulta sobre el ensamblaje y montaje de una instalación eléctrica, ¿ya? Entonces van a desarrollar precisamente la consulta de cómo se realiza el ensamblaje ya de una conexión eléctrica, y obviamente van a detallar el proceso, ¿no? ¿Desde dónde comenzarían? Pues desde la cometida, desde la línea alimentadora, desde el medidor hacia la caja de distribución. ¿Ya? Entonces van a realizar esa pequeña consultita en la cual van describiendo, ¿no? Primero cableamos con cable, por lo general cable AWG10, la fase y el neutro desde mi medidor hacia la caja de la distribución principal. Cuando llego allá, ¿qué hago? El cable de fase conecto en la bornera de fase correspondiente y puenteo hacia el cablecito o hacia la segunda bornera de fase, ¿no? El cable de neutro pues se conecta en la barra de neutro. Y así lo van detallando. Para ello pues yo les he compartido, como ustedes ya vieron, los dos videitos, en el cual aquí claramente nos van indicando cómo realizar la conexión de la caja de distribución principal. Incluso aquí está cómo ya hacer los empalmes, cómo ir identificando los cables según sus colores y todo lo demás. No son solo los dos videos que pueden tomar como referencia, si ustedes pueden, lo pueden hacer con otros videos o con otra bibliografía. ¿De acuerdo? Eso. Entonces aquí más o menos está la rúbrica, ustedes ya saben. Y esa sería su actividad para el día viernes. ¿Ya?